Como Los ese alemanes no tema, son güey. buenos para los apodos, güey. En Alemania, ¿cómo sientes como el tema? Si tú entras, por ejemplo, a un círculo, tal vez entra uno nuevo. Por ejemplo, al blanco le dicen fantasma. Como Los ese alemanes no tema, son güey. buenos para los apodos, güey. O sea, No, ¿verdad? y aparte, yo siento que aquí, como usas la debilidad de la inseguridad de tu amigo y lo recuerdas tanto que ya de modo, ya no puede ser esa inseguridad porque lo insultaste tantas veces con ese apodo, con ese insulto que ya lo acepta. Y en Alemania, eso es un poco más de tema de tú dices, "Ay, no, no le puedo hablar de eso, no puedo reírme de eso, que Sí, cómo se va a sentir la otra persona. sí, Que igual está bien, ¿no? O sea, claro. tú también debes como respetar la otra persona y todo eso. Pero, o sea, no mames, si vas aquí a un partido de fútbol y ves los apodos que tienen los otros de tu No, no, sí. equipo, está bien chistoso todo eso. Me encanta esa parte. Son reyes de los apodos. Sí, a mí me pusieron el Dujasteco. Porque el Dujas con Yucateco, el Dujasteco, o sea, No mames. está el mejor apodo que he escuchado en toda mi vida. O sea, está buenísimo. A mí siempre me dicen el pobre angelito. Pobre, por... Pues no, nunca viste pobre. Ah, está bien, es que fue años antes de tu nacimiento. Con el pobre angelito de Kevin Allein zu Hause. Sí, sí Pues lo porque conozco. yo me parezco al güey, ese el pinche Ah, drogadicto del actor, güey. Siempre me dicen que me parezco. ok, hace más Ángel. Ángel. Ok, Pobre angelito. ok, ok. McCulkin, ¿no? Sí, McCulkin. sí te pareces un Un poco. Sí, poquito. sí. Pero soy más guapo. Y me dicen a veces Ryan Gosling, pero frentón. ¿A ti no te comparan con quién te comparan, güey? Con Jesucristo. Ah, un poco, ¿no? Ahorita corté un poquito mi pelo. Luego, a ver, cuando tenía el pelo más largo me decían Puyol. No sé si pasar. Ah, Con mucha a imaginación, güey. ver, no, es que luego la gente que tiene pelo largo y barba le dicen Jesús. Sí, Siempre. sí. Sí. De hecho, a mí también me lo llegaban a decir cuando tenía como el pelo hasta acá y la poquita barba que se veía, pues. Ah, también me han dicho ese de la serie de Narcos México, el piloto, el, el Señor de los Cielos. Armado Carrillo. Sí, ese me han dicho. Ajá. Ah, Una no sé. dosis de morfina entra a mi cuerpo, entre el dormido y despierto, me cruzaba por la mente. ¿No conoces? No. Es como un corrido para eso, güey. Estás bien metido ahí, ¿no? Es que, güey, tú de música latina, ¿qué escuchas? Cumbia, ¿Cumbia? reggaetón, sí. Ok, Tenía mi época de bachata también. órale. Me gusta la bachata. Ahorita ¿Bailas? lo intento. Ok, como O sea, tronco, güey. un, dos, así, ¿no? Contando en mi mente Ah, porque si no me pierdo. Ah, la salsa me gusta, pero no lo sé bailar. Me gusta ahorita mucho la banda y los corridos. Eso. Eso estoy, ahorita como que yo siento como estando aquí como extranjero, como tengo que meter bien pinche fuerte como la banda cuando me meto en la hucha y como, ya sí, estoy en México, a huevo, cabrón, eso. Y metiendo Peso Pluma, lo que sea, Grupo Frontera, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero me gusta. Sí, a mí desde que lo he... Bueno, fue curioso porque fui a Guadalajara de intercambio y pues ahí lo escuchaba, ¿no? Sí, Pero pues yo no yo activamente, sino por los coches que pasaban y así. sí. Y ya luego regresé y lo empecé a escuchar en Alemania, güey, porque me recordaba, ¿no? Sí, aparte es ese tipo de música que a mí me gusta poner también en Alemania, o sea, en el verano, andas en un auto con unos amigos y pones banda o los corridos bien fuerte y Ándale. los alemanes, "Verga, güey, ¿Qué ¿qué pasó? qué No pasó? manches. Mira, Con este güey no me voy a meter, güey. Y ese, uno ese se es siente del bien. barrio, güey, o sea, como, ese tiene respeto, o sea, ese tipo de música como que suena chido, me gusta. No a toda la gente le gusta. Hay gente que también dice como, ay, Paul, eres muy naco, no escuchas eso. Otra vez lo dije. Ah, pero, pero a mí me gusta, a mí me gusta. Órale. O sea, ni O pongo sea, tanto. Paul, no escuches eso, güey. Eso es No, para gente de... sí. Dilo, dilo. Es un personaje, ¿no? Pero a eso, es para pobres, güey. Sí, 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 sí suele decir gente algo así, sí.
Hay Que gente. al final yo lo escucho más como por los instrumentos, el ritmo y todo. Yo ni pongo tanto atención a las letras. A veces ni los entiendo, ¿sabes? O Claro. sea, como yo escucho Peso Pluma y después de escuchar una canción por un año todavía no sé de qué trata, ¿sabes? Pues sí, igual como aquí con Rammstein, ¿no? O Sí, sea, yo sé que hay mucha banda muy metida que ya luego busca como cuál sí, es la traducción y así, pero evidentemente hay también un chingo de gente que ni saben qué dice. Güey. sí. Y Rammstein también canta cosas bien explícitas, Sí, ¿sabes? Rammstein también tiene canciones bien Muy cancelables. Sí, cancelables. muy, Juegan siempre muy bien, han entendido muy bien jugar con la polémica, güey. sí, Bueno, por ejemplo, mi ejemplo favorito yo creo que artísticamente está bien hecho, pero es la canción Mind Tile, ¿no? Que no lo habla ubico. de un caso de canibalismo en Ok. Alemania, que se hizo muy viral, muy mediático allá. Lo pueden investigar en Google o en donde quieran. El caníbalo de Rothenburg. Rothenburg von der Taube. Ja, es gibt zwei Rotenburg. Sí. Ne, Rotenburg ob der Ah, Wümmer und Rotenburg, ne, ob der ob der Taube. Taube. Ja, no sé. Uno es Dos. muy bonito, uno es muy bonito, el otro Sí, no sé. sí. Y estuvo muy tenebroso que pasó allá, Ok, no sabía. porque quedaron por internet. Uno le dio el consentimiento de quitarle algo que esto, pues sí, ya fue su fin, básicamente. Me quiero ahorrar aquí palabras más drásticas. Y el otro después comió. Sí. Nunca De eso sabía de... Rammstein canta. Y el video es una locura, Me dejas sin palabras. güey. Sí, pero bueno, claro, pero también, ¿no? Pues porque hay mucha gente que también critica al tema de los corridos y así, Sí, porque pues sí, es como muy explícito, pero ya, pues luego digo que no manches, güey, o sea, en la noche también te vas a echar tu serie de Netflix, ¿no? sí, Donde lo que cantan ahí, tú lo ves y también, sí. ¿no? Yo me acuerdo de cuando leí la primera vez que ya vas leyendo un poco más la letra, dices, no, o sea, esta vez sí está cabrón, O sea, ¿no? sí hay diferencias. O sea, también como, por ejemplo, ¿ubicas Grupo Marano? Sí, no Sí, sí se pasan con las mames, letras. sí O se sea, pasan ok, de sí se lanza, güey. pasan. No, hombre. Pero, pero hay como... Hay gente que sí se pasa, hay gente como algunos dicen, nah, si no, si no. Pero a mí me gusta la banda y los Claro. corridos. Y yo quiero ir al norte y pues bailar como quebradita y no sé, Nunca he ido al norte, me hace muy interesante. Está Me, padrísimo. me hace... Bueno, las pocas partes que conocimos también me falta mucho explorar más. Conozco algunos lados de Sinaloa y Monterrey. Sonora todavía no, güey. Dicen que es muy chido. Quiero ir a Mazatlán. Mazatlán es bonito. Mazatlán es lo que ahorita como más me interesaría en conocer y nunca he ido. No, me encantaría pasar el carnaval ahí. Me dijeron que está muy chido, pero no voy a estar para esas fechas. Pero un día. Ahí en la playa, güey, a donde miré, también se hizo muy viral, ¿no? El tema de que los gringos se estaban quejando de la banda, ¿no? En, Sí, en sí. Mazatlán. Pero, güey, es parte de Ah, sí, sí. una Cuba, ¡fum! ¿No? Con 10 cervezas, una banda, unos marisquitos. Un aguachile ahí. Bueno. Un ceviche sinaloense. Creo que mi familia viene ahorita. ¿Ah, sí? Sí, viene el jueves. Ah, qué Viene chingón. mañana, sí, sí. Órale, ¿qué te dicen tus papás y tu familia de que estés acá? Al principio sí les costó un poquito entender en qué momento yo me volví como tan mexicano, tan latino, porque pues sí crecí en Alemania, crecí en una familia muy alemana, mi familia es muy alemana, o sea, llevamos los Birkenstocks en la casa, mi mamá tiene la colección entera de la Tupperware, Ay, ah, y somos muy alemanes, y luego yo ya me siento más mexicano que alemán. ¿Sabes? Entonces mi familia se pregunta en qué momento pasó todo eso. A veces también yo me lo pregunto, ¿no? Pero yo siento como que fue
por la experiencia tan bonita que tuve aquí en México con mis amigos, con la comedia, luego que cada vez me integré más en la cultura, el idioma todavía me cuesta, el idioma todavía me cuesta, ay, ver. Ah, pero sí, entonces ya como se dieron cuenta que pues sí me gusta mucho la cultura, que entienden lo de la comedia, que lo apoyan también. Y de hecho van a venir ahorita, mañana, llegan Ah, mañana bueno. a México, mi familia. Y es la primera vez que ellos van a estar en Latinoamérica. O sea, nunca han estado en un país en Latinoamérica. Entonces yo siento que voy a revivir todos los choques culturales que ya olvidé o que ya no me hace tan chocante con ellos otra vez, porque ninguno de ellos habla español, o sea, bien poquito, o sea, hola, ¿cómo estás? Y ya. Ah, no conocen la comida, la cultura, la música, nada. Entonces, pues, sí, va a estar muy chido.